Muy buenas noches, amados, que el Dios de la gloria les bendiga. Qué honor estar con ustedes esta linda noche, hoy en este tiempo que indudablemente el Señor va a traer una palabra que va a bendecir tu vida de una forma especial. Así que le damos la más cordial bienvenida. Es tu amigo el pastor José Luis Salgado Castillo, pastor de la iglesia Ministerio Fe Mueve Montañas acá en Nicaragua. Es un honor y privilegio contar con ustedes. Muchas gracias por estar en nuestra transmisión y estoy seguro que va a ser bendecida su vida de una forma especial. Quiero que compartan en este momento con amigos, con hermanos, esta transmisión para que ellos sean bendecidos también con esta palabra que vamos a traer esta noche. Esta noche voy a estar hablando acerca de la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Recordemos que recién celebramos Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, y hemos dicho que el Espíritu Santo no es algo que está operando fuera de nosotros. El Espíritu Santo, el Señor dijo que iba a estar en nosotros. Así que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, ministrándonos, consolándonos, guiándonos, dirigiéndonos permanentemente. Necesitamos prestar atención a la voz del Espíritu Santo en todo tiempo, en todo momento. Hay familias que lamentablemente han ignorado la voz del Espíritu Santo. Hay personas que han ignorado la voz del Espíritu Santo y han terminado en el fracaso. Hay incluso iglesias las cuales no han prestado atención a la voz del Espíritu Santo y lamentablemente han terminado en un grupo nada más o en un club social, pero ya no hay esa manifestación fresca del Espíritu Santo en esa casa de oración, en esa comunidad cristiana que quien la sostiene, quien la debe de guiar y la debe de estar llevando, como dice la Escritura, la palabra del Señor, de gloria en gloria, es el Espíritu Santo. Necesitamos oír con atención la voz del Espíritu Santo para que nos lleve a niveles gloriosos, a niveles maravillosos en nuestras vidas. Lo que usted y yo necesitamos en este momento es oír la voz del Espíritu Santo. Hoy más que nunca, donde el mundo está en todo este nivel de convulsión, en este mundo de incertidumbre, de confusión, de llanto, de luto, de lamentaciones, de quiebras, de colapsos en distintas direcciones. Hoy es el momento de escuchar con atención la voz del Espíritu Santo. ¿Qué el Señor nos está diciendo? Él es nuestro consolador, Él es nuestro paracletus, Él es quien nos está levantando, quien nos sostiene, quien nos consuela, quien nos fortalece. Él es nuestro abogado, Él es quien nos representa, Él es quien está ahí permanentemente presto para ayudarnos. Prestemos atención a la voz de Él y vamos a llevar grandes resultados en nuestras vidas. El día de hoy estaré compartiendo este lindo tema. Quiero animarles a cada uno de ustedes a prepararse hoy, a traer su Biblia, su cuaderno de notas y listo hoy a la palabra del Señor que tenemos el día de hoy. La palabra del Señor nos dice en 2 Corintios capítulo 3 versículo 17. Hay una escritura poderosa aquí, la cual quiero leer con ustedes. Dice la palabra del Señor en el poderoso nombre de Jesús. Dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Que el Señor añada bendición a su bendita palabra. Algo que quiero que en esta linda noche vamos a resaltar y vamos a hablar sobre este maravilloso tema es que la palabra nos dice, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Qué importante. El Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu, allí hay libertad. ¿Cómo siente la atmósfera en su vida? Ese clima espiritual en su vida, en su casa, en el entorno donde usted vive. ¿Cómo siente y cómo diferencia el ambiente entre
un lugar X y otro. Si usted es alguien que ha aprendido a vivir escuchando la voz del Espíritu Santo, indudablemente ya se habrá dado cuenta la diferencia entre un lugar y otro, entre un lugar donde la presencia de Dios domina, donde el clima del Espíritu es el que reina, el que gobierna ahí, o en otro lugar. Eso es sin duda alguna. Ya usted sabrá distinguir entre lo uno y lo otro. ¿Qué tipo de ambiente usted está adaptado? ¿A qué se ha adaptado? Usted y yo debemos adaptarnos, debemos familiarizarnos a ese clima del Espíritu, ese clima de libertad, donde reina la paz, la armonía, el gozo, la libertad, donde el ambiente que domina en el lugar es un ambiente limpio en el mundo espiritual, donde está presto para recibir esa consolación, recibir esa paz de Dios, recibir ese favor del Señor. Hay personas que, por ejemplo, están turbados, están confundidos, porque dicen, Dios mío, ¿qué está pasando en este hogar? No siento que está reinando la paz. Hay pleitos, hay contiendas, hay disensiones. ¿Qué está pasando? No está reinando el Señor. No es Él el Señor del hogar. Cuando el Espíritu reina, gobierna, domina el lugar, hay mucha diferencia. La palabra Señor viene de la palabra griega Kyrios, que quiere decir dueño, soberano. ¿Es Él el que tiene la soberanía, el gobierno en tu vida, en tu casa, en tu familia? ¿O no? ¿No es el Espíritu Santo quien está reinando y gobernando? ¿Qué es lo que reina en el hogar? ¿Fluye todo desde el respeto, desde una moral adecuada a la luz de la palabra del Señor? ¿O qué es lo que está pasando en el hogar, en la casa, en la familia? ¿Está reinando el Señor? Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Vamos a ver en un momento, quiero compartir con ustedes cómo funcionaba la iglesia primitiva. Recordemos que el Señor dijo que no se fueran ellos de Jerusalén antes de comenzar a predicar la palabra, sino que esperaran al Espíritu Santo que descendería en Pentecostés. Y vemos nosotros el acontecimiento, lo que sucedió, lo que pasó. Y en el capítulo 1, versículo 8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy vamos a observar un principio importante, que es lo que pasaba con la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, cómo manejó esta parte del Espíritu Santo, cómo lo manejó. Fue algo tan lindo. De hecho, nosotros encontramos un libro precioso en la Biblia, lo cual lo llamamos el libro de los Hechos, y se conoce como el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero hay muchos estudiosos de la Biblia que dicen que debería ser los Hechos del Espíritu Santo en los apóstoles. Y esto es tan poderoso y tan maravilloso encontrar en la Escritura, y hoy vamos a ir paso a paso y vamos a ver qué pasó en la iglesia primitiva, que está narrada su recorrido, su ministerio, su caminar en este libro precioso de los Hechos. Aquí vamos a ver, el libro de los Hechos tiene 28 capítulos, pero dicen que el libro de los Hechos no ha sido cerrado. El libro de los Hechos continúa escribiéndose a través de la iglesia en este tiempo, hasta que la iglesia del Señor sea arrebatada, sea llevada a los cielos. El libro de los Hechos continuará escribiéndose a través de los hechos del Espíritu Santo manifestado en ti y en mí, manifestado en cada uno de nosotros. Así que se continúa este precioso libro a través de los hechos gloriosos que se evidencian del Espíritu Santo en nuestras vidas, cómo Él nos está usando, cómo Él se está manifestando, cómo nuestras vidas, cómo nuestro matrimonio, cómo nuestro hogar, cómo nuestra familia manifiesta la gracia,
el poder y la bondad de Dios. Esto es maravilloso. Ahora vamos a observar algo en lo cual la iglesia primitiva tomó muy en serio la guianza, el liderazgo del Espíritu Santo en la vida de cada uno de ellos. Por esa razón dice, recibiréis poder, no se vayan de Jerusalén, para que recibamos nosotros al Espíritu Santo, el cual era el que nos iba a guiar, el cual es el que nos va a guiar a toda verdad. Observemos qué pasa aquí en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva interactuaban, dependían y hablaban sobre el Espíritu Santo permanentemente. Esto es muy importante que lo valoremos, que lo veamos. Y si leemos cada uno de estos capítulos del libro de los Hechos, nos habremos dado cuenta ya de cómo ellos funcionaban, avanzaban, caminaban a través de la guianza del Espíritu Santo. Él era una parte vital en sus vidas y estaba envuelto en todo lo que hacían. Estaba siempre presente, envuelto en actividades, ministerios, alcance, reuniones de equipo y juntas estratégicas. Siempre el Espíritu Santo estaba guiando, estaba dirigiendo. Observemos algunos versículos aquí que quiero que veamos. Solamente por el tiempo voy a tomar nada más, extraer de cada versículo el punto en el cual nos ocupa hoy el liderazgo del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo. Por ejemplo, veamos el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 3. Vemos nosotros a Ananías y Zafira. Todos recordamos este hecho donde ellos se pusieron de acuerdo, ellos en vender una propiedad y acordaron no dar la parte que le correspondía al Señor. Se pusieron de acuerdo ellos y ellos pensaban que engañarían al apóstol Pedro. Pero escuchen esto. La palabra del Señor nos dice que estas fueron las palabras que el apóstol Pedro le dijo a Ananías. El versículo 3 del capítulo 5 de Hechos dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Cuando estamos viviendo cada día bajo la guianza y la dirección del Espíritu Santo y el clima de su presencia es el que domina, es él el que gobierna, es la atmósfera de Él, es el clima del que está ahí. Y en este versículo dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Cuando una atmósfera está llena de su presencia, recuerde que no es una falta que se comete al hombre, sino, escúcheme, cuando un ministerio, cuando una iglesia es guiada por el Espíritu Santo, las faltas que se cometen, no las estás cometiendo ante la persona como tal que usted cree, ya sea líder, al pastor, etcétera. No, es algo como lo dice aquí la palabra del Señor. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Todos sabemos la consecuencia. La consecuencia fue una muerte física que experimentó este hombre y por supuesto la espiritual también. Pero veamos lo que nos dice el versículo 9. Esto fue para la esposa también. ¿Por qué se pusieron de acuerdo en engañar al Espíritu Santo? Y todos conocemos, tanto la esposa como el esposo terminaron muriendo, lamentablemente. Entonces, aquí la falta que ellos cometieron fue contra el Espíritu Santo. No se ponga de acuerdo con alguien usted en hacer algo que va a ofender al Señor, que va a contrictar la voz del Espíritu Santo del Señor. Jamás se ponga de acuerdo en algo lo cual va a deshonrar el nombre de Dios. Si usted está viviendo bajo la guianza del Espíritu Santo, por favor, no haga tal cosa. Observemos lo que nos dice en el capítulo 5, el versículo 32. Nosotros, testigos de estas cosas, también el Espíritu Santo. Qué lindo lo que está diciendo el apóstol. Observemos lo que nos dice en Hechos 7, versículo 51. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Habla de una generación, de un pueblo o de un individuo que resiste a la voz del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice: si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cómo está viviendo su vida? ¿Resistiendo al Espíritu Santo
o siendo sensible a la voz del Espíritu Santo. Si el Señor le ha dicho de que deje de hacer algo, que eso está dañando su vida y está contrictando la voz del Espíritu Santo, ya es momento de haber actuado, ya es momento de actuar. Al no hacerlo, entonces está resistiendo la voz del Espíritu Santo. Si usted es un caballero que me está viendo en esta hora, o una dama, una jovencita, alguien, un joven, está ahora viéndome y dice, he sentido el toque del Espíritu, pero no he correspondido a su llamado. ¿Qué está pasando? Escucha hoy la voz de Dios y no endurezcáis vuestros corazones. Sé sensible a la voz del Espíritu Santo. No lo resista, porque puede ser lamentable para ti y para todo lo demás las decisiones que tú tomes posteriormente. Escucha la voz de Dios con atención. Y la palabra dice, no resistáis al Espíritu Santo. En Hechos 11:12 dice, el Espíritu me dijo que fuese con. El Espíritu Santo nos puede guiar a ir a hacer algo. Esto es Pedro cuando el Señor le mostró a él una visión y el Espíritu Santo le habló a él que no temiera ir a llevar la palabra de Dios a casa de Cornelio, porque el Espíritu Santo ya se lo había indicado. Estemos atentos a la voz del Espíritu Santo porque Él nos está guiando constantemente. En Hechos 11:28 dice, uno de ellos daba a entender por el Espíritu Santo que vendría una gran hambre. El Espíritu Santo va a anunciarnos. Aquí vemos al Espíritu Santo hablando a través de un profeta, anticipando un acontecimiento que vendría sobre esta nación. Estemos atentos a la voz del Espíritu Santo que Él quiere hablarnos. También en Hechos capítulo 13, versículo 4 dice, enviados por el Espíritu Santo. Aquí vemos que estos hombres de Dios, una comisión misionera para llevar el mensaje de Dios, mientras oraban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo, y fue el Espíritu Santo quien los envió. Qué maravilloso, el capítulo 13, versículo 4. Y en el 15:28 del libro de los Hechos dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Qué cosa más linda. ¿Sabe? Esto habla del acuerdo, de la armonía que se tiene en escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Qué decisión usted está tomando? De pronto a lo mejor ya tomó la decisión de desarrollar un noviazgo, a lo mejor de emprender un matrimonio, tomó la decisión a lo mejor de asociarse con alguien para hacer un negocio. ¿Realmente puedes decir lo que dice aquí la Escritura? ¿Le ha parecido bien al Espíritu Santo y a mí tomar esta y esta decisión? ¿Ya lo consultó con el Señor? ¿Sintió la confirmación de parte del Señor? ¿Es el Señor quien lo está guiando en esa dirección y está seguro de lo que está haciendo? ¿O qué está pasando al respecto? Necesitamos escuchar la voz del Señor. Y dice la palabra, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros entonces tomar tal o cual decisión. Necesitamos escuchar con atención la voz del Espíritu Santo. Y en Hechos 16:6 dice la palabra, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. También el Espíritu Santo nos prohibirá cosas. Él nos dirá en algún momento, no puedes hacer eso, no vas a poder, vamos a tener luz roja con relación a algo. Así que esté atento a la voz del Espíritu Santo porque Él también le va a prohibir cosas en su vida. Esté atento a la voz del Espíritu. En Hechos 16:7 dice, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Aquí lo vemos, el Espíritu Santo no se lo permitió. En Hechos capítulo 18 versículo 5 dice, Pablo fue obligado por el Espíritu y testificó. Aquí vemos que el Espíritu Santo lo llevó a Pablo, le indicó, le ordenó hacer algo. Estemos atentos a la voz del Espíritu Santo del Señor. Ahora vemos nosotros en Hechos capítulo 19 versículo 21 dice, Pablo se sintió obligado por el Espíritu a pasar por Macedonia. Aquí vemos que el Espíritu Santo lo obligó a Pablo a pasar en este caso por Macedonia. Hechos 19:21. En Hechos 20:28 dice, tengan cuidado de sí mismo y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispo.
Qué lindo. Aquí vemos la asignación que el Espíritu Santo nos ha dado. Entonces, el Señor nos ha puesto, ¿qué le ha entregado el Espíritu Santo? El Espíritu Santo le ha dado a su familia, le ha dado a su esposa, le ha dado a sus hijos. El Espíritu Santo le ha confiado ese ministerio, ese liderazgo, el cual usted debe de saber que no es un simple cargo, una simple responsabilidad que le dieron por ahí, no, sino que el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, nos ha puesto como obispo, nos ha puesto como ese hombre, esa mujer de Dios para desarrollar algo precioso para el Señor. El Espíritu Santo es quien ha puesto ese pastor, ese líder, ese evangelista, ese hombre y mujer de Dios que está llevando la palabra. No es momento de soltarlo, no es momento de renunciar, no es momento de tirar la toalla. Es hora de saber y escuchar la voz del Espíritu Santo que nos está diciendo que Él nos ha puesto por hombres y mujeres de Dios que estamos escuchando la voz del Espíritu Santo permanentemente, y esto nos va a conducir a la victoria. Como podemos ver, casi por todo este precioso libro, cómo vemos al Espíritu Santo guiando, hablando, prohibiendo, ordenando, haciendo cosas tan lindas en medio de su pueblo. Usted y yo necesitamos aprender a oír la voz del Espíritu Santo en todo lo que nos está diciendo. En medio de este mundo en el cual estamos viviendo ahora, en medio de un mundo saturado de malas noticias, noticias de llanto, noticias de muerte, noticias de luto, noticias de toda índole, pero más llenas de tanto luto y dolor en este tiempo, donde muchas personas están llenas de incertidumbre, de confusión en sus vidas. Es el momento de escuchar con atención la voz del Espíritu Santo en medio de esta oscuridad. Necesitamos escuchar. Ahora vamos a ver algo muy importante en este punto. Primero, quiero que observemos que básicamente no hay vida cristiana sin el Espíritu Santo. Si usted dice, pastor, yo soy un hijo de Dios, nacido de nuevo, yo soy un miembro de la iglesia tal, denominación tal, gloria a Dios, te felicito, le bendigo, le animo a seguir adelante, pero debo decirle en este momento, si usted es un nacido de nuevo, usted debe estar escuchando la voz del Espíritu Santo permanentemente en su vida. No existe cristianismo sin el Espíritu Santo en nuestras vidas, sin la voz del Espíritu Santo, sin seguir su guianza. Déjeme decirle 3 cosas importantes que suceden si el Espíritu Santo no está liderando nuestras vidas. Lo primero es, sin el Espíritu Santo, el cristianismo es seco, es monótono y mundano. Qué triste. ¿Se da cuenta? Sin el Espíritu Santo, ese cristianismo se torna seco. Un creyente seco es un creyente que no tiene vida espiritual. No hay vida de oración, no hay lectura de la palabra de Dios, no le apetece estar en comunión los unos con los otros, no está en comunión, ni se acerca de pronto a grupos de creyentes, no está conectado a un grupo de conexión espiritual, no está conectado, no es parte de un grupo, en el caso de nosotros le llamamos los grupos creo, no está conectado a un grupo creo, que es un grupo de crecimiento, de restauración, de bendición familiar. Necesitamos entonces estar conectados a esta transmisión donde se le esté enseñando la palabra de Dios, en vez de estar viendo otro tipo de cosas, otro tipo de mensajes, videos infructuosos. Muchas personas dejan de ver y escuchar la palabra del Señor. Entonces, el cristianismo sin el Espíritu Santo es seco, no hay vida espiritual, no hay un fluir de Dios. Todo se torna seco, se torna mecánico, se torna, y como lo decimos aquí, monótono. En otras palabras, no hay ese disfrute, es todo simple, no tiene esa vida abundante, ese gozo, ese disfrute del gozo del Señor. Y también se torna mundano. En otras palabras, con actitudes, con acciones, con modelos de orden mundano y no con los principios bíblicos de la palabra de Dios y no bajo el liderazgo del Espíritu Santo.
necesitamos entonces oír la voz del Espíritu Santo para que no se torne entonces mundano en ese ambiente el cual no es bajo la guianza y bajo el liderazgo del Espíritu Santo. La segunda cosa que ocurre cuando no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y una vida cristiana sin el Espíritu Santo, entonces lo segundo es, sin el Espíritu Santo, nuestro trabajo es agotador y aburrido. Sin el Espíritu Santo no sientes disfrute la vida cristiana. Sientes que de pronto te aburres si estás escuchando mensaje de la palabra de Dios. De pronto a lo mejor se torna aburrido, agotado ir a un grupo de conexión, un grupo de crecimiento. Se torna aburrido leer la palabra de Dios. Se torna agotador el trabajo que hace para Dios. Si usted es un líder y se siente cansado, aburrido, no lo está disfrutando, déjeme decirle, está desarrollando un liderazgo sin el Espíritu Santo. Cristianismo sin el Espíritu Santo es monótono, es aburrido, es seco, es sin el Espíritu Santo. Cuando está el Espíritu Santo es un disfrute, es algo maravilloso, es un privilegio poder hacer algo para el Señor. En cambio, sin el Espíritu Santo se torna agotador. ¿Cómo está en este momento usted, querido líder, que está haciendo un trabajo para Dios? ¿Cómo se siente en este momento? ¿Siente que sus fuerzas han desvanecido? Es el Espíritu Santo quien nos proporciona esas fuerzas. Es el Espíritu Santo quien nos da esas fuerzas. El salmista David dijo en el Salmo 92, versículo 10, dice, la palabra del Señor, seré ungido con aceite fresco. ¡Qué lindo! Dice, y tú me aumentarás las fuerzas como las de un búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Necesitamos esa frescura del Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que Él nos guíe a toda verdad. Entonces, sin el Espíritu Santo se tornará agotador y aburrido lo que usted hace. Si se ha sentido agotado y aburrido en su trabajo para Dios, es momento de examinarse espiritualmente. Hay que ir a la roca que es más alta que nosotros, que es Cristo Jesús, refugiarnos y comenzar a orar, a buscar el rostro de Dios definitivamente, porque necesitamos fluir bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Lo tercero que ocurre cuando no está el Espíritu Santo ahí presente, sin el Espíritu Santo no hay comunión con Dios. En otras palabras, no va a sentir esa atracción para ir al lugar secreto. En el lugar secreto está el Padre Celestial y Él nos espera cada día ahí en el lugar secreto. Por eso dice la palabra del Señor en el capítulo 6 de Mateo, entra a tu aposento y tu Padre que está en secreto, escuche eso, su Padre que está en secreto, Él nos va a recompensar en público, pero Él nos está esperando en su secreto. A su hijo, a su hija que va a estar en comunión con Él. En otras palabras, sin el Espíritu Santo no hay comunión, no hay vida, no hay intimidad, no podemos estar llenos de su presencia, de su gracia, porque no hay comunión con Él. En otras palabras, tiene más prioridad el programa de televisión, tiene más prioridad el programa de noticias, tiene más prioridad cualquier otra cosa menos su tiempo de comunión, cuando debería ser el más importante el hablar con nuestro Padre Celestial. Así que le animo ahora a tener una vida espiritual desde el liderazgo del Espíritu Santo. Y para cerrar, debo decirle esto. Necesitamos estar cada día bajo esta guianza del Espíritu Santo. Si nosotros removemos al Espíritu Santo de la vida de la iglesia, de la vida nuestra, de la vida de la familia, recordemos que necesitamos que ese clima esté ahí, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, si nosotros movemos la presencia del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo de nuestra iglesia, de nuestras vidas, de nuestra familia, entonces observe el ambiente de lo que va a suceder. Por ejemplo, en una iglesia, si de una iglesia removemos la presencia del Espíritu Santo,
que eso jamás ocurra. Escuche esto, ¿de qué se va a tratar entonces? Ya no sería esa iglesia del Señor, sino que se transformaría en un club social, en un lugar de reunión donde se come, se bebe, se ríe, etcétera, etcétera, pero no hay vida espiritual. No hay vida en el Espíritu, no hay gozo en el Espíritu, no está la libertad de Cristo ahí. Necesitamos, la iglesia no es un club social, la familia debe de estar bajo esa atmósfera del Espíritu. Su vida y la mía debemos estar bajo la atmósfera del Espíritu y jamás vivir una vida sin la guianza del Espíritu Santo del Señor. Y lo otro que va a suceder es que esa iglesia se convertirá completamente en una institución religiosa, pero sin vida espiritual. Entonces, la verdad es, queridos, que no hay revelación sin el Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo para que venga y fluya sobre nosotros la revelación de su palabra. Recordemos nosotros que la palabra del Señor es viva y es eficaz, y es el Espíritu Santo quien nos la revela, quien nos la muestra, quien nos trae la palabra del momento, justo la que necesitamos, la que se conoce como ese rema de Dios, la palabra viva, la palabra específica, la palabra de Dios en el momento justo que estamos atravesando. Necesitamos, pero eso ocurre a través de la vida en el Espíritu. Lo segundo que quiero que observemos aquí, no hay visión sin el Espíritu Santo. No hay visión. Usted quiere recibir esa visión fresca, la necesitamos solamente a través del Espíritu Santo. Otra cosa que se ausenta si no está el Espíritu Santo ahí es el gozo. No hay gozo sin el Espíritu Santo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza y no podemos nosotros vivir sin ese gozo, porque eso es lo que nos proporciona la fortaleza. Pero ese gozo tiene un origen. Ese gozo tiene un origen. Me decía un hermano el otro día, he estado con mucha alegría. Quizás alegrías, momentos temporales de alegría usted puede pasarlo, pero el gozo es otra cosa. No es lo mismo gozo y alegría. El gozo es un estado permanente, es un estado en nuestras vidas donde podemos disfrutar de esa paz, de ese gozo, el cual nos proporciona una paz que sobrepasa todo entendimiento, que a pesar de la circunstancia, a pesar de los momentos difíciles que se puedan atravesar, podemos sentir esa plenitud del gozo del Señor en nuestras vidas. Y eso es nuestra fortaleza. Sin el Espíritu Santo es imposible obtenerlo. Otra cosa importante aquí, sin el Espíritu Santo tampoco hay paz. El Espíritu Santo es el que nos proporciona esa seguridad y confianza que por ende se traduce en una paz que nos da estabilidad, nos da confianza y nos da esa tranquilidad en la cual nos dice la palabra del Señor en el Salmo 4, versículo 8, donde el salmista David, a pesar del momento que él estaba pasando, estaba fuera del palacio, durmiendo en una carpa, viviendo ahí, viendo las estrellas, y a pesar de todo eso, siendo perseguido por su propio hijo, con gente que lo había traicionado, estaba ahí, no sabía qué iba a pasar con él. Pero en medio de eso, el salmista David, qué maravilloso lo que él expresa. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¡Wow! ¡Qué lindo! En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Solo tú me haces vivir confiado. En medio de esa circunstancia que no eran las propicias, las adecuadas como para dormir en esa condición. Pero cuando la paz de Dios está en nosotros, entonces produce eso. En otro versículo, en los Salmos, en el capítulo 3, en el último versículo de este capítulo, el salmista David dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¡Qué lindo! Esa es la paz del Señor. Ahora, y finalmente,
Sin el Espíritu Santo no hay libertad. Porque la Escritura dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Quiero cerrar con esto en este momento. ¿Cómo está viviendo su vida hoy? ¿Está bajo opresión? ¿Siente que hay cadenas que hay que romper? Usted es un hijo de Dios, ya nacido de nuevo, pero siente que hay cadenas. Siente que hay opresión. Siente que por nada se está discutiendo en el hogar, se está peleando en el hogar. No hay armonía matrimonial. Hay discordia en el matrimonio. Hay confusión en la familia. Los hijos están en desobediencia, están rebelados a la autoridad de sus padres, no quieren obedecer. Hay desorden en el hogar. ¿Qué está pasando? Se siente aquella atmósfera inadecuada, incorrecta. No se puede seguir contrictando la voz del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. El Señor quiere traer libertad y traer una atmósfera de paz, de gozo, de bendición y libertad a tu casa, a tu familia. Ábrele tu corazón al Señor, dale el señorío que Él se merece. Recuerda que la Escritura dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Él quiere ser el Señor de tu vida. Él quiere guiarte. Él quiere llevarte hacia cosas grandes. ¿Sabe? Si hoy nosotros interpretáramos ese versículo bíblico, ¿qué interpretación le daríamos? Podríamos decir, donde quiera que el Espíritu es el Señor, allí es donde hay libertad. ¡Qué maravilloso! Donde quiera que el Espíritu Santo es Señor, ahí hay libertad. Donde Él es Kyrios, donde Él es supremo y es autoridad en su vida. El Señor es su Kyrios, el Señor, el Espíritu Santo es su Señor, es el supremo, Él es la autoridad en su casa, en su familia. Dele lugar al señorío de Cristo. No lo use como un bombero. Lamentablemente hay familias que lo usan al Señor como un bombero, que cuando están en problemas, están en situaciones difíciles que les asfixian, les ahogan, corren a Dios. Pero usted no, querido. Usted sea un hombre, una mujer de Dios, obediente, que corre a Dios en todo tiempo, en todo momento, le busca genuinamente. Las personas que buscan a Dios como bombero, cada vez que hay un incendio, lo conectan, los llaman, pero una vez los ha libertado, les ha ayudado, no se dan cuenta más de ese bombero y ni se acuerdan del rostro de ese bombero, de que fue y les ayudó. Así pasa con muchos, tristemente. Corren a Dios, lo buscan cuando el Señor les saca de su problema, les saca de sus dificultades. Entonces se olvidan de Dios, dejaron de orar, dejaron de conectarse con Dios y no le dan lugar al Espíritu Santo a ser Señor en su vida. Hay una escritura poderosa en la palabra y dice, ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo les digo? Esto está en el Evangelio de Mateo capítulo 15. Si me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo, o sea, si tú y yo le llamamos Señor a Él, es porque Él es Kyrios, Él es nuestro dueño, nuestro soberano, Él es nuestro supremo, Él es la autoridad en nuestras vidas. Por favor, camine como que es de ese Señor, camine, viva y tenga la atmósfera en su hogar desde esa perspectiva, desde esa visión, y vamos a darnos cuenta entonces que la presencia de Dios va a dominar. Donde el Espíritu Santo, escúcheme bien, es bienvenido como la suprema autoridad, allí es donde vamos a encontrar libertad y justicia para todos, donde Él es autoridad, donde se le da la bienvenida como Rey, como Señor. Decir, Espíritu Santo, toma tu lugar. Toma tu lugar, toma tu lugar. Tú dominas mi corazón, tú guías mi vida. Tú eres el Rey y Señor de este hogar. Hay muchas personas que tienen rótulos en sus casas que dice, el Señor es el huésped de este hogar. ¿Cómo es posible que usted lo degrade al nivel de huésped? No, el huésped llega y se va. El Señor no es ningún huésped. Démosle el lugar a Él que Él se merece. Démosle ese lugar, que Él domine, que Él gobierne, que Él reine en nuestro hogar. Quiero orar por usted en este momento. Si han contrictado la voz del Espíritu Santo, hay que pedirle perdón.
si se ha cometido errores y si se está contrictando la voz del Espíritu Santo en un ambiente inadecuado, hoy hay que regresar al Señor de todo corazón, volvernos a Él y escuchar con atención la voz del Señor y reconocer que Él no es huésped en el hogar, Él es el Rey y Él es el Señor de esa casa, Él es el Rey y Señor de su vida. Es el Rey y Señor de mi vida, es el Señor que gobierna, domina, es el soberano, es la autoridad, es completamente el supremo que tiene dominio y autoridad por sobre todo. ¡Qué lindo! Así que hoy vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la vida que tú nos regalas. Padre, rendimos nuestras vidas a tu guianza, a tu dirección. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones desde la guianza, desde la visión del Espíritu Santo, que podamos escucharte con atención, Señor, y poder hacer lo que tú nos estás llamando a hacer, eterno Dios. Guíanos, Espíritu Santo, dirígenos. Padre de gloria, renunciamos a toda atmósfera negativa, a toda atmósfera de deshonra, de irrespeto, Señor, a toda atmósfera negativa, de maldición, Señor, deshonesta, y declaramos, Señor, una atmósfera del Espíritu, donde tú gobiernas, donde tu justicia, donde tu paz, donde tu amor, donde tu gozo reine en ese hogar, en esa casa, en esa familia, en el nombre de Jesús. Oro, Señor, para que bendigas ese hogar, bendice ese hombre, bendice esa dama, bendice a esos jóvenes, esos hijos, bendícelo en el nombre de Jesús. Oro que aquellos que están enfermos hoy sean sanos, reprendemos toda enfermedad en esa casa, en ese hogar y lo declaramos sano por las llagas de Cristo. En el nombre de Jesús lo declaramos sano para gloria del nombre de Jesús. Padre, bendecimos a ese pastor que se encuentra a lo mejor debilitado espiritualmente. Oramos que tú lo fortalezca, que tú los guíes, que tú los aliente. A ese padre de familia que está ahora mismo agobiado, dale fuerza, dale fortaleza y tu bendición esté sobre sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Aleluya. Si usted es alguien que no le ha entregado su corazón a Cristo, en este momento es la hora de hacerlo. Si ha estado resistiendo la voz del Espíritu Santo, hoy escuche la voz del Señor, atienda su voz y haga lo que le está llamando a hacer. Haga conmigo esta oración. Señor Jesús, te entrego mi corazón y mi vida. Pido que perdones mi pecado, me laves con tu sangre, apuntes mi nombre en el libro de la vida. Gracias por perdonarme. Gracias por enviar al Espíritu Santo a morar a mi corazón y guiarme a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero animarte. Si has hecho esta oración, te animo a perseverar. Siempre ora, ten comunión con el Señor. Cómprate un ejemplar de la Biblia y léela todos los días de tu vida. Y conéctate con personas que aman a Dios de corazón, que te van a ayudar a crecer. Además, escríbenos, queremos saber de ti para enviarte algún material bíblico que pueda ayudarte a crecer espiritualmente. Que el Dios de la gloria les bendiga y les guarde. Ha sido un honor y un gran placer el haber estado con cada uno de ustedes. Gracias por conectarse. Quiero agradecerles profundamente por estar conectados. Y espero que el Señor haya bendecido y haya impartido algo precioso en cada uno de ustedes. Les amo, les mando un abrazo fuerte y recuerda que Cristo les ama y nosotros también. Bendiciones, buenas noches.